La importancia que reviste el control de los recursos que maneja cada entidad no creo que sea un asunto del que haya que convencer a nadie a estas alturas. Sin embargo, persisten deficiencias en el control interno de las entidades y eso apunta directamente a que continúen dándose hechos asociados a la corrupción administrativa y también al delito. Hechos que, independientemente de la investigación que se haga, independientemente también de la sanción necesaria que se aplique a los responsables, son situaciones que pudieron que además debieron evitarse, y evitarse sobre todo con el concurso directo, con el concurso resuelto de las múltiples personas que tienen por obligación y porque les toca por sus funciones cuidar, velar porque se haga lo que corresponde en cada lugar. Del control interno, de sus fallas, de las investigaciones que se generan y sobre todo de lo que se debe transformar para reducir al mínimo estos fenómenos, hablaremos en la emisión de hoy. Acompáñenos. Y a propósito de este tema, hace algunas jornadas decía el órgano oficial del Comité Central del partido, anunciaba el desarrollo del pleno del Comité Central, va a ser este fin de semana, y entre los temas fundamentales, así dijo el órgano oficial del partido, se incluye lo relacionado con la prevención y el enfrentamiento a la corrupción, el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, fenómenos que atentan contra el bienestar social y las conquistas sagradas de nuestro pueblo y que exigen una batalla que requiere la participación consciente de todos. Desde los medios de comunicación asumimos que el todos nos incluye y por eso estamos aquí y hemos invitado en la jornada de hoy a varios ponentes de instituciones que tienen una incidencia directa en este asunto. Doy la bienvenida en primer lugar a uno de los vicecontralores generales de la República. Un placer que usted nos acompañe. Bienvenido a Hacemos Cuba por primera vez. El placer es nuestro. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá, intercambiar sobre estos temas y aportar a nuestros televidentes. Bueno, para nosotros también, Darlan Dalmau, decía, es vicecontralor general de la República. Un gusto recibir por primera vez también al máster en ciencias, coronel Felipe Oliver García Sariego, jefe del órgano especializado de enfrentamiento a los delitos contra la economía de la Dirección Técnica de Investigaciones. El DTI, dice todo el mundo, aunque es la DTI, porque es una dirección, siempre me gusta aclarar. Coronel, bienvenido por primera vez al programa. Muchas gracias también por la invitación y la posibilidad de tener este contacto con nuestro pueblo. Y nos acompaña también por primera vez el especialista Luis Pérez Morales. El fiscal Luis Pérez Morales es el jefe de la Dirección de Procesos de Verificaciones Fiscales, concretamente de la Fiscalía General de la República. Un placer que nos acompañe. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Primera vez en el programa. Primera vez para los tres, pero tienen amplísima experiencia en el tema del cual vamos a hablar. Bueno, la responsabilidad, lo está diciendo el anuncio del Pleno del Comité Central, lo reafirmamos. La primera responsabilidad con los recursos de cada lugar es de los que están en ese lugar. Sin embargo, hoy yo no puedo tener sentado aquí a todos los representantes de todas las entidades de la economía, ya sea empresa estatal o no, que tienen una responsabilidad directa en recursos, pero sí tengo al MININ, tengo a la Contraloría y a la Fiscalía. Me corresponde preguntar qué es lo que le toca entonces al MININ en este sentido, en esta lucha contra la corrupción administrativa, los hechos asociados al desvío de recursos, la investigación de estos fenómenos. ¿Hacia dónde están enfocándose ustedes fundamentalmente, coronel? Bueno, reiterada la invitación que nos hiciste. Nos parece que lo primero que debemos decir es que el Ministerio del Interior tiene un sistema ministerial en el que participan diversos órganos, cada uno desde sus misiones y funciones, que permite articular, primero, el descubrimiento, o sea, la detección de esas manifestaciones, de esas conductas, de esos indicios primarios que existen. Sí. Segundo, la investigación ya de los hechos, como cuando ocurren, cuando los vamos ya encadenando en esa investigación. Y finalmente, en la actividad también que tienen de las funciones de control estatal que tiene el Ministerio del Interior. Por solo citar un ejemplo, Humberto, que tiene mucha relación con el tema, hay órganos que están por normativas, tienen funciones estatales en el Ministerio del Interior. Uno de ellos, por ejemplo, es la especialidad de protección, que tiene mucha relación con toda la actividad preventiva de los sistemas de seguridad en las entidades y por lo tanto tienen un papel en esto también ponderante. Si yo pongo un policía o un oficial de la DTI en cada empresa de Cuba, ¿resuelve el problema de la corrupción administrativa? No,
¿Por qué? Porque no tenemos lo suficiente para... No creo que el razonamiento sea eso. Nos parece que el razonamiento es que nada puede sustituir la necesidad del control administrativo. Por eso es la introducción, como usted lo hacía, lo que está relacionado con lo que se llama como control interno, que no es más que distintas aristas de la función administrativa para poder asegurar lo que se tiene en esas entidades. Si pudiera poner a cada uno de ustedes en una empresa, esa no sería la solución. No me parece que sería la solución. Bien. ¿Qué le toca a la Contraloría? A la Contraloría General le corresponde, en primer lugar, establecer las normas y disposiciones que regulan el sistema de control interno, supervisar y evaluar su cumplimiento en las entidades o organizaciones y realizar recomendaciones para perfeccionar ese sistema de control interno. Hay que significar que la Resolución 60 del año 2011 de la Contraloría General es esta norma jurídica que establece el contenido que debe tener el sistema de control interno en cada organización y entidad. Hay que entender que el sistema de control interno es el proceso inherente a todas las actividades que desarrolla la Administración para lograr un proceso de mejoramiento continuo y cumplir las metas y objetivos que tienen establecidos. Ahí estamos viendo la ley de la Contraloría, usted la puede consultar y... Traigo la ley de la Contraloría porque de los órganos que están aquí presentes es la Contraloría la de más reciente creación, quizás la ley también de menos conocimiento, y en minutos voy a volver con usted, vicecontralor. Pero en el caso fiscal, ya sabemos lo que le corresponde al MININ, ya sabemos que le toca a la Contraloría, sobre todo control interno, verificar todas estas acciones, acompañar, superar. Y a la Fiscalía, ustedes no se dan, digamos, cabezazos, donde está la Contraloría, viene también la Fiscalía. ¿Cuánto puede aportar diferente la Fiscalía cuando la Contraloría está velando por estas acciones de control interno? Sí, Humberto, a ver. En cumplimiento de la misión constitucional que establece el artículo 156 a la Fiscalía de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones por los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos, y también con el objetivo de preservar el orden económico, la Fiscalía tiene como elemento fundamental el control de la legalidad, lo realiza a través de verificaciones e investigaciones fiscales, que son aquellas acciones que de manera directa ejecutan los fiscales, sí, asistidos generalmente por especialistas. A ver, mientras la Contraloría está revisando las acciones del control interno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué buscan ustedes? A ver, los fiscales concretamente vamos a realizar objetivos concretos. Uso y control de los bienes y los recursos asignados es una de las cuestiones fundamentales y en ella, es decir, una de las principales tendencias de hechos delictivos que se detectan están asociadas a falsedades, sí, vinculadas directamente con esta forma de control. Comprobamos también en las acciones de control el cumplimiento de las actividades fundamentales de cada una de las entidades, ya sea estatales o entidades. Póngame ejemplos de qué papeles ustedes revisan en un lugar cuando van. Documentos, ¿cuáles? De manera general, la sí, Fiscalía revisa todos los documentos que tienen que ver con el control interno. Pero eso se me parece mucho a lo de la Contraloría. ¿Cuál es la diferencia, entonces? Fundamentalmente la diferencia radica en que la Fiscalía va al fondo del asunto. La Fiscalía le da seguimiento, llega con una información a la entidad, es decir, con una información previa que obtenemos a través de las diferentes vías, sí, de los órganos del MININ, de la población, que es una fuente inagotable, de los procesos penales. Vamos con esa información, revisamos la documentación, pero vamos al terreno, vamos al lugar donde se materializa el hecho económico para la comprobación realmente de si ese bien tuvo ese destino y a partir de ahí se detectan de manera regular presuntos hechos delictivos. Contralor, quiero que venga conmigo, porque hay dos artículos aquí que yo quiero mostrarle de la ley de la Contraloría. La Contraloría solamente puede llegar hasta las empresas del Estado. Ahora con una variedad de actores económicos. Yo me encontré este artículo 90 y quiero que usted me explique. La Contraloría tiene facultades en Cuba para ir a revisar el control interno en todos los actores económicos de la sociedad. No solamente en las entidades estatales. Tiene la posibilidad de realizar acciones de prevención y control, como establece el artículo 90 en su apartado 1 de la ley 158, en todas las personas jurídicas o naturales que generen, reciban, administren, custodien, se les asignen, usen o dispongan de fondos públicos. Hay que partir de que los aportes tributarios que hacen la forma de gestión no estatal son propiamente ingresos a los fondos públicos y por lo tanto la forma de gestión estatal, estoy hablando de trabajadores por cuenta propia, las MIPYME, las cooperativas, son sujetos de las acciones que realiza la Contraloría. Una persona jurídica, o sea, un actor no estatal, aquí dice que si genera con el pago de sus tributos dinero para los fondos públicos, ustedes pueden entrar ahí. Tenemos la facultad de ejecutar acciones de prevención y control en esa forma de gestión no estatal. Bueno, queda claro, la Contraloría puede estar en actores estatales y en actores no estatales. Ahora, veo otro artículo y quiero su explicación. ¿Qué es lo que tiene que tener un mínimo? Porque estamos diciendo aquí control interno una y otra vez. ¿Qué es lo que tendrían
mínimamente, en resumen, que tener los actores estatales y que los actores no estatales, o si es lo mismo, para entender que tienen al menos una idea de lo que es el control interno? La resolución 60 le es aplicable a todos los actores de la economía. Es el marco general que establece el contenido que debe tener ese sistema de control interno. Ahora, el propio artículo 97 de la ley 158 establece que ese sistema de control interno hay que organizarlo de acuerdo a las características, competencias y atribuciones que tienen esas estructuras. No es lo mismo el sistema de control interno que se diseña para una unidad presupuestada, como puede ser un gran hospital, un centro educacional, al sistema de control interno que se diseña para una empresa, una gran empresa, que para un taller o una UEB de esa propia empresa que tiene que tener sistema, que el que va a diseñarse para una MIPYME, una cooperativa. No es el mismo. No es el mismo. Tiene que ser adecuado, sí, pero sí tiene que cumplir de forma general con los componentes que están establecidos en esta resolución. Dígame 60. en resumen cuáles serían. En primer lugar, tiene que haber ambiente de control. En toda entidad u organización tiene que existir los documentos constitutivos de esa entidad, las autorizaciones y licencias que le permite prestar la actividad, tiene que existir las normas y procedimientos, la base legal que regula su funcionamiento. Bueno, una primera idea es que para que haya control interno tiene que existir toda la documentación necesaria desde el inicio hasta el momento que usted llegue. Y que incluye también la preparación profesional y ética del personal que va a desempeñar esa función. Esa es una primera idea. Una segunda. Un segundo elemento tiene que ver con la gestión y prevención de los riesgos, tanto los riesgos internos como externos. El control interno no solamente está destinado a prever la ocurrencia de manifestaciones negativas, también está dirigido a lograr mayor eficiencia en la actividad de nuestras entidades. ¿Qué riesgos? Los riesgos del clima, los riesgos del... Puede haber riesgos internos, como puede ser inclusive la vulnerabilidad del propio sistema de control interno que genera propiamente la afectación a Eso partir tiene que estar del desvío escrito, de recursos. los riesgos. Debe haber una identificación de esos riesgos, tiene que haber las medidas de cómo vamos a gestionar esos riesgos. Hay riesgos externos también. El propio bloqueo económico que tiene hoy el país limita el acceso a las materias primas de nuestras entidades, al financiamiento. Eso es un riesgo que tienen las organizaciones también a la hora de desarrollar los procesos. Documentos, riesgos, un tercer elemento de control. Un tercer elemento está asociado a las actividades de control que tienen que desarrollar para evaluar cómo se van cumpliendo las normas y procedimientos. Tiene que haber registro adecuado y oportuno de los hechos económicos, tiene que existir, por lo tanto, la contabilidad, se emite información financiera, se hacen los aportes tributarios, hay determinadas medidas que están asociadas al control administrativo, como es el desarrollo de la contrapartida entre los cargos a nivel de esa organización. Todo eso tiene que estar presente en las actividades de control que se desarrollan. Una cuarta idea. Un cuarto elemento es el componente información y comunicación. La información es fundamental para la toma de decisiones en cualquier proceso de dirección, pero no solamente está asociado a la toma de decisiones, es también la información, la comunicación al público interno, a los trabajadores, al colectivo y al público externo, que son los clientes de esa organización. ¿Y un quinto elemento? Un quinto elemento es el componente de supervisión y monitoreo, porque si bien se desarrollan actividades de control de forma integral, hay que estar evaluando por parte de la administración cómo se han cumplido todos esos procedimientos para hacer las rectificaciones que correspondan. Gracias, vicecontralor. Le invito a que tome asiento. Yo veo que eso es muy complicado. Veo que es complicado y me pregunto si realmente existe la suficiente preparación y la responsabilidad de quién es de aprender todo esto en cada una de las empresas de este país, estatales, no estatales, sí. Humberto, nosotros acotar que la Contraloría General ejecuta acciones de control propiamente, donde identifica un grupo de deficiencia en ese sistema de control interno, a partir de lo cual se elaboran planes de medidas para atacar las causas y condiciones, e igualmente las responsabilidades administrativas que correspondan y penales si llega a constituir un presunto hecho delictivo, pero también se desarrollan un grupo de acciones de capacitación y de preparación a las administraciones. Estamos a mitad de tiempo, tenemos que apurarnos un poquito porque es solo media hora y tenemos posibilidad en radio. Coronel, algunas opiniones dicen que ustedes están investigando más al sector no estatal que al estatal. Ustedes están muy enfocados en las MIPYMES. Explíqueme esto, ¿eso es verdad? Tampoco estoy de acuerdo con eso. No está de acuerdo, segundo no está de acuerdo. Exactamente, me disculpa, pero es el segundo que no estoy de acuerdo. Le voy a razonar por qué. A ver, primero, sí, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un elemento muy importante cuando hay un actor económico no estatal en una concertación, en una operación comercial, en una contratación con alguien del sector estatal. Y es que la única forma que se puede convertir el presupuesto del Estado de asientos contables que existan en distintas cuentas a dinero en efectivo es cuando media precisamente un actor privado. Ello nos hace la importancia de visualizar ese fenómeno, pero la mayor responsabilidad recae precisamente en quien debe custodiar y cuidar el presupuesto del Estado, o sea, en la parte estatal. O sea, usted está diciendo que en la relación de la empresa estatal
con la forma de gestión no estatal es que el dinero que está en un numerito que aparentemente no se ve, se convierte en dinero que suena y que llega al bolsillo de alguien. Es así. Pero eso es legal, eso se puede hacer. Claro, lo que pasa que es la forma en que suceden algunas de las manifestaciones que hemos visto de ilícitos, cuando hay concertación con algunos hechos de corrupción en esas relaciones que ocurren, cuando existe un favorecimiento, cuando no hay la debida contratación y la debida licitación para los negocios, ocurre eso. ¿Usted está revisando eso en las verificaciones fiscales? Si me permite. Adelante. La Fiscalía, a pesar de que, como explicamos al inicio, dentro de los sujetos propios para realizar las verificaciones fiscales están las personas, es decir, los sujetos de gestión no estatal, de manera general, en las verificaciones fiscales están dirigidas al sector estatal precisamente por lo que decía el coronel, porque ahí están los recursos y están los medios. Pero como uno de los objetivos de manera permanente que revisa la Fiscalía está la contratación económica, no solamente de la empresa estatal con los sujetos de gestión no estatal, sino con la empresa estatal, ahí identificamos de manera permanente, de manera recurrente, vulneraciones al sistema de contratación, asociadas fundamentalmente a mecanismos fraudulentos que permiten la obtención es decir, el desvío de los dineros que están destinados fundamentalmente para la alimentación, para programas sociales, sí, para ese tipo de entidades. Yo quiero llamar la atención de algo. En estos días de intercambio, ustedes recuerdan que este programa no pudo ser la semana pasada. Yo estuve una semana estudiando, intercambiando con ellos y obtuve estos datos de las 3 instituciones que quiero ver. Es importantísimo, una vez más insistimos, en que todo aquel que tenga información de un lugar en el cual esté ocurriendo esto, lo diga. Ya puede ser de forma anónima, ya puede ser diciendo su nombre o no, porque fíjense en estos datos, de enero a mayo del 2024, nada más en estos 5 meses del año, el 58% de las denuncias de estos temas que llegaron al MININ, cuando el MININ comenzó a investigar, era verdad lo que estaba diciendo la población. 58%. Pero en el caso de la Contraloría fue el 70%. Y en el caso de la Fiscalía el 56%. Voy a decirlo de otra manera, más de la mitad de las veces que la población denuncia algo de estos temas, cuando comienzan las investigaciones, son exactamente como está diciendo la población. ¿Coronel? Sí. A ver, expliqué anteriormente que el Ministerio del Interior tiene, por supuesto, sistemas de descubrimiento y detección propios, pero el Ministerio del Interior también da una prioridad a todo lo que está relacionado con las quejas de la población, con la información que tiene, que nos da la población, porque además es la máxima que tiene el Ministerio del Interior de que nuestra fuerza es la fuerza del pueblo, y en consecuencia actuamos así. Hablaste de los anónimos, debemos decir que los anónimos también tienen una visión, o sea, se analizan, se evalúan, se ve los antecedentes que pueden existir en ese sector, se buscan puntos de coincidencia que nos confirmen estar ante la veracidad de los hechos y en consecuencia investigarlos por igual. ¿Fiscalía? En la Fiscalía le puedo decir primero, Humberto, que muchas de estas quejas que llegan a la Fiscalía primeramente se realizan directamente en las entidades. Y por superficialidad de las direcciones de las entidades, por subestiman a veces la información, no la investigan y entonces llega a la Fiscalía. La Fiscalía entonces evalúa la objetividad, la calidad de la información y a partir de ahí decide si decide ejecutar directamente la acción de control, es decir, la verificación fiscal, o la gestión a través de los órganos superiores de estas entidades para que realice la investigación a través de requerimientos. ¿Qué les da más resultado? ¿Hacerlo ustedes directo o enviarlo al propio órgano? Realmente, de manera directa, los resultados de manera directa son mucho más efectivos, pero hay que decir, Humberto, que ese 56% de manera general es a partir de los requerimientos que realiza el fiscal. El fiscal no solamente hace el requerimiento, sino que controla el resultado en los casos que existe inconformidad porque no se profundizó en los temas que realizaba la denuncia, se devuelve y en muchos casos la Fiscalía decide realizar directamente la investigación. En la Contraloría el número es muy alto, el 70%. El 70% de las investigaciones ya concluidas arrojan con razón o con razón en parte en la evaluación de los temas denunciados. Para la Contraloría General es fundamental la actividad de atención a la población. Ha sido abordado por otros colegas nuestros acá en otros espacios de Hacemos Cuba. En primer lugar, es un deber constitucional que tenemos investigar y dar respuesta a la población. Y en segundo lugar, es una fuente de información que tenemos de irregularidades que pueden estar ocurriendo en entidades y a partir de esa denuncia oportuna de la población podemos investigar y cortar determinadas cadenas delictivas de debidos recursos. No solamente la información de la población la obtenemos por esta vía. En las acciones de control que ejecutamos, pongo el ejemplo del uso y destino del presupuesto del Estado, cuando vamos a verificar no solamente verificamos documentalmente qué destino tuvo un presupuesto, por ejemplo, para la reparación de una escuela, también hay interacción con la población para conocer si ha habido realmente el uso adecuado de ese presupuesto a nivel de la comunidad. Sin embargo, seguimos viendo ejemplos como este. ¿Recuerdan el de la empresa municipal de gastronomía de Guantánamo?
Aquí lo poníamos en la televisión hace unos días, donde se siguen dando situaciones, se siguen dando hechos en los cuales los responsables no hacen lo que les corresponde. Este es un ejemplo que veíamos en la televisión, si tenemos las imágenes por ahí, recordar todo lo que ahí ocurría, que manifiesta, entre otras cosas. Yo traigo aquí algunos ejemplos de lo que en estos días he estado yo buscando en redes, preguntando, conversando con las personas. Y les traigo 6 ideas para en los minutos que quedan me digan lo que ustedes creen, si están o no de acuerdo. Vamos a ver esas ideas que traigo, que tienen que ver con percepciones que hay sobre el fenómeno de la corrupción administrativa, sobre el fenómeno del control interno. Primero, aquí estamos hablando de que cuando esto pasa, las pérdidas no son de 3 pesos, son pérdidas millonarias y las afectaciones económicas son considerables para el país y para la sociedad. Otra idea que quiero destacar. Existe organización entre las personas que realizan estas conductas. Cuando usted ve casos como este de Guantánamo y otros, se da cuenta que cuando se roba aquí ya se sabe que esto va para acá, que este es el que lo transporta, que el otro es el que participa, este es el que lo compra y este es el que tiene el dinero guardado. O sea que existe una red, una organización entre las personas que lo hacen. Otra idea que quiero compartir. Se aprecia mayor presencia de estos fenómenos en el nivel municipal. Y hay sectores que usted lo oye una y otra vez. Los mismos sectores aquí en esta provincia, en la otra y en la otra. Y hay sectores que se escucha realmente mucho menos. Vamos a ver otras 3 ideas que traigo. Yo creo también que existe un deterioro de la ética en los responsables. Aquí el problema no es solamente económico, es mi percepción, ustedes me dirán ahora. Hay problemas de ética serios, de valores serios, y principalmente en los cuadros, los dirigentes que están en esos lugares que permiten que eso ocurra. Me parece también, y esta es otra idea que traigo, que en el proceso de toma de decisiones influyen a veces relaciones de afinidad y de familiaridad. Usted llega a la oficina del director y el que tiene acceso al director que toma las decisiones del contrato es el amigo, es el que se lleva bien con él, es el que le gusta lo que él le dice al oído y no el que puede ir como contrapartida a limitar el accionar de ese director o de ese jefe de la empresa o del que tiene la responsabilidad de hacer determinadas cosas. Incluso puede contratar con un primo que tiene la empresa allá y entonces a partir de esas relaciones de familiaridad es que se van dando los fenómenos y las complicaciones. Y me parece también que en no pocas ocasiones existen jefes que actúan de forma unipersonal y anulan o restringen las funciones de los órganos colegiados. Si hay un comité de contratación, ¿cómo es que el jefe es el único que firma aquello y nadie se enteró del contrato? ¿Cómo es posible que haya una asamblea del sindicato, las organizaciones políticas y que no se debata, que no se analice, que no se cuestione lo que está haciendo ese jefe como el rey sentado en un trono y los órganos colegiados, el colectivo, no participa? Quiero comenzar con usted, coronel, y esos 6 ejemplos que acabo de poner. En esta oportunidad sí coincidimos totalmente. Qué bien. Coincidimos totalmente en los 6, pero quiero hacer algunas precisiones. Mire, yo creo que no es solo los daños, nosotros también tenemos que ver los perjuicios que se ocasionan con estas manifestaciones delictivas. ¿Por qué? Porque no solo debemos cuantificarlo en el valor que pueda tener el producto, sino en los impactos que tiene sobre todo en la población y tiene en programas sociales. Voy a poner un solo ejemplo de temas que se han tratado en el servicio informativo de la televisión, sí, que ha sido, por ejemplo, lo del arroz. O sea, cuando se sustrae el arroz, usted está provocando con esas sustracciones de arroz que el Estado tenga que volver a comprar el arroz que se destina a la canasta básica del país. El daño tiene, además de eso, los perjuicios que estamos señalando y a veces tiene en el tiempo una erosión en ese sentido. Los otros elementos que están ahí también expuestos, nos parece que las principales actividades se están reiterando en el comercio y la gastronomía, sí, en el tema del almacenamiento mayorista de alimentos, en la transportación de mercancías, en las contrataciones sobre todo de obras constructivas y de los mantenimientos, en los niveles empresariales de base, en los niveles presupuestados de base y en el nivel municipio y provincia. Esencialmente ocurre en esos lugares. Entonces a nivel nacional no ocurre nada. A nivel nacional ocurren hechos que son realmente aislados y cuando ocurren tienen todo el rigor de la investigación, de su procesamiento penal, del traslado después a la fiscalía, con ese rigor porque hay que tener claro un principio que es la tolerancia cero ante estos hechos. Incluso mientras más el nivel es, más rigor debemos tener. Más alto el nivel, más rigor. Claro, porque es más responsabilidad. Lo que la percepción que yo doy aquí es que me parece que a los más altos niveles ocurre un poco menos, sino que se ve más en número en los niveles más bajos. Es así.
¿Qué dice usted, vicecontralor? Las manifestaciones que se expusieron están presentes de forma general, son identificadas en las acciones de control que ejecuta la Contraloría General. A partir de los temas evaluados que arrojan esas deficiencias, se identifica que hay vulnerabilidades y deficiencias en el proceso de implementación del sistema de control interno y en el seguimiento sistemático que hay que realizar, el autocontrol que hay que ejecutar sobre el mismo, y también se aprecia que no se logra por parte de la Administración, cuando lo diseña e implementa, propiciar la participación activa, lograr e involucrar en la participación activa al colectivo laboral, que es fundamental precisamente para la cuestión que se está planteando de la toma de decisiones unipersonales. No hay una adecuada rendición de cuentas administrativa a los trabajadores por parte de la Administración. Ustedes ven que generalmente cuando el jefe actúa solo y los órganos estos colegiados no están funcionando, es cuando vienen todas estas... Crea causas y condiciones para que se cometan esas indisciplinas y ilegalidades. Lo que pasa es que aquí hay un hacer y un no hacer fiscal, porque puede ser que sea el jefe el que esté cometiendo el acto, pero hay un montón de gente que no está haciendo lo que le toca porque tampoco exige porque funcione ese órgano. Hacer y no hacer. ¿Usted coincide? Así mismo es, Humberto, y en el caso de los jefes que por una conducta desajustada o por ser irresponsables no actúan, responden como colaterales. ¿Qué son colaterales? Le corresponde a los jefes. Colaterales. Se resultan colaterales, incluso pueden ser llamados a un proceso penal. Se identifican como colaterales durante la acción de control por concurrir en ellos, es decir, una relación de subordinación directa con la persona, con el infractor primario, y sin participar en este hecho, pero condiciona su ocurrencia a partir de que no controló adecuadamente, no exigió el control, no fiscalizó ese trabajo, y a partir de ello hay un delito establecido en la norma penal que se denomina incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas, que a consecuencia de incumplir estas medidas, esta persona, este responsable, que no es directo, es colateral, puede responder por este delito, y es una de las formas también que se identifican en las acciones de control que realiza la Fiscalía. La semana pasada el colega Abdiel Bermúdez estuvo en un lugar donde parece que este lugar está en otro planeta, porque nada de esto es lo que mostraba Abdiel. Entonces me pregunto, ¿por qué mientras en la empresa municipal de gastronomía de Guantánamo se pierden 7 millones, no hay control en una empresa como esta de equipos y aplicaciones, Narciso López Rosselló, donde se ensamblan equipos eléctricos? La realidad es otra, y sin embargo el contexto económico es el mismo. ¿Será, coronel, que como el contexto es difícil, la situación económica es compleja, hay que aflojar la mano para que la gente luche, se busque lo suyo, y entonces, bueno, que el ministro sea el de la vista gorda con este problema? No, realmente yo creo que la situación justamente que hoy está atravesando el país, que no vamos a extendernos, todos la conocemos, de la férrea guerra económica que nos tienen, sobre todo el imperialismo norteamericano, tenemos que decir que ahora es cuando más tenemos que visualizar los impactos que tienen estas conductas contra la economía cubana. Lo que efectivamente, aunque hemos hablado mucho de los aspectos negativos, hay que decir que tampoco esto es un desorden total, y existen ejemplos positivos, existen buenas prácticas, existe un desarrollo en sectores en que son como el ejemplo que estabas mencionando que se puso en esa empresa. Se nos acaba el tiempo aquí, pero el miércoles que viene vamos a estar en Radio Rebelde. ¿Algún apunte final, contralor, fiscal, que quieran hacer ahora? En esa entidad de ejemplo positivo se aprecia cómo se han implementado adecuadamente las medidas del control interno, cómo se realiza el autocontrol y cómo se realiza también una modalidad que se ha promovido recientemente con el sistema de auditoría del control concurrente, que es el acompañamiento a los procesos que se están desarrollando para rectificarlo oportunamente y no llegar a las consecuencias de daños económicos y las otras manifestaciones que se explicaron. Sí, Humberto, recalcar nuevamente la importancia de la participación popular, la participación de los colectivos en esta batalla que se resuelve de manera multifactorial, y ratificar el rigor que la Fiscalía, los órganos que participan en el sistema jurídico penal van a garantizar o garantizan a los responsables de estos hechos desde el punto de vista de las sanciones, desde el punto de vista del aseguramiento con medidas cautelares, de la ocupación de bienes y el despojo posterior a partir del comiso y la confiscación de bienes, y la exigencia de sanciones que tengan rigor y que garanticen la severidad realmente y la prevención general de este tipo de conducta. Vamos a estar el miércoles, recuerdo, 7 y 10 de la mañana en Radio Rebelde. Quiero preguntarles por esta responsabilidad colateral. ¿Esto qué cosa es? Voy a preguntarles en Radio Rebelde. Voy a preguntarles también de las conexiones que tiene el Ministerio del Interior en ese sistema que usted dijo, porque aquí hay muchas cosas que están pasando por el banco y ustedes están llegando al banco en esa conexión para ver cómo están esos dineros y cómo se está moviendo esto. Y la ONAT, estamos hablando de evasión fiscal en este tiempo, y creo que la ONAT tiene un papel fundamental. Hicimos un programa de ese tema, pero quiero hablar también de cómo, porque esa es la idea central del programa y quiero mantenerla en radio. Todo está muy bien, o sea, ustedes investigan, se sanciona, la Fiscalía, Contraloría viene, pero ustedes se fueron
Y cuando pasa un tiempo, salió el problema de nuevo. ¿Qué vamos a hacer para que cuando ustedes terminen, los que están ahí transformen realmente esa realidad en el lugar específico del cual estamos hablando? Porque el incumplimiento de esas responsabilidades en personas que tienen a su cargo los recursos que son del pueblo, la verdad es que ese es un mal que repudia a la mayoría de la gente, la mayoría de la sociedad. ¿Quién le dijo a un director de una empresa, quién le dijo al jefe de una entidad cualquiera que él es el dueño de los recursos que él tiene ahí bajo su custodia? Yo no creo que nadie le haya dicho eso, porque la vocación de este país no va por ese camino. Ahora, podrán algunos corruptos, podrán algunos malversadores y delincuentes disfrazarse de gente responsable y de gente revolucionaria, ¿cómo no? Disfrazarse de eso. Pero no tengo dudas de que si funcionan estos mecanismos que hemos dicho aquí, si esos mecanismos a su alrededor comienzan a hacer lo que toca, si esa enorme cantidad de personas que son responsables y que tienen que ver también con esa actividad en concreto, hacen lo que les toca y no se suman a la comparsa de aquel simulador o los simuladores, difícilmente ese corrupto llegue muy lejos. Es infinitamente más efectivo así que moviendo todos estos mecanismos. Miren, podrá, o sea, con el respeto, aquí están las tres instituciones, podrá la Contraloría multiplicar sus acciones 1000 veces. ¿Podrá la Fiscalía llegar de forma sorpresiva en más oportunidades? Los órganos del MININ ser más ágiles, más integrales, más proactivos, creo que tienen que serlo, a la hora de detectar e investigar hechos tan graves. Pero nada de eso, en mi opinión, sustituye lo que le toca a los que están ahí, en el lugar del problema, todos los días. Es que hay que hacer, y hay que hacer las cosas bien. Solo construyendo en colectivo esa gran obra, que es de todos, es que podremos avanzar un poco. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene y en radio, 7:10 de la mañana. Gracias.